Listo, buenos días a todos. Qué gusto que estén por acá, en las jornadas de revistas académicas de la UNL, en el marco de la Feria OneLear 2024. Nos adelantamos a la feria, inclusive porque la feria empieza mañana con unos eventos presenciales que tenemos por ahí, y nos arrancamos, pues, con una plática muy interesante. Eh, Tenemos pues la presencia, yo diría internacional, del doctor Antonio Sánchez Pereira, muy conocido en todo México, pero para los que no lo conocen, bueno, pues él es doctor en Relaciones Internacionales, por la UNAM, y es egresado de la licenciatura de Economía también por la UNAM. Se ha desempeñado como analista documental y coordinador de los sistemas de información especializados en revistas académicas nacionales y latinoamericanas como Clase, Periódica, la Tindex y la Hemeroteca Virtual de Cielo México, las cuales forman parte de los recursos de información en acceso abierto generados por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Generales de Información de la UNAM. Desde octubre del 2019 se desempeña como subdirector de Servicios de Información especializada de la misma Dirección General de Bibliotecas. Y pues es un orgullo, es un honor para nosotros, Antonio, que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación, que nos dediques una hora de tu, me imagino, ajetrada agenda que tienes por allá. Ujú. Y pues muchas gracias por aceptar y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a ti, Dagoberto, por permitirme participar en esta Feria Universitaria del Libro de la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León. Al contrario, pues gracias por hacerme partícipe, insisto, y poder llegar hasta allá. Pues yo en aras de aprovechar el tiempo, porque luego soy muy rollero, voy a compartir. Me dicen ustedes si se ve la presentación. Ahí se Y ve. para tratar de pues dejar al final preguntas, si quieren las pueden ir apuntando y al final las comentamos. Bueno, Eh, el tema, ahí se ve, Ahí sí, ya está se ya, ve listo. muy bien. Adelante. Pues el tema es este de la llamada publicación continua. Aquí la cuestión de internacional es que le quisimos dar, pues esto, una perspectiva o un panorama rápidamente en realidad sobre revistas, cómo están trabajando en este sentido revistas así llamadas internacionales o de otros países. Para empezar rápidamente sobre el tema, yendo en concreto, la publicación continua en realidad no es más que esto, es la publicación en línea. Esta sí está prácticamente enfocada a la publicación electrónica de los artículos de las revistas por separado. Esto es, artículos que se ponen en línea una vez que han sido dictaminados favorablemente y ya cuentan con su formación editorial, como la llamada maquetación, pueden publicarse, ponerse en línea sin tener que esperar a sus compañeritos los demás artículos de un fascículo. Esto en la era electrónica no tiene ningún sentido. El artículo, una vez que está ya aprobado y formado, pues ya tiene derecho a tener una salida y tener una presencia, ya estar publicado en línea. Esto es, digamos, una posibilidad de la publicación electrónica que, desde el punto de vista, contradictoriamente, los editores no están aprovechando. Aquí se ganan tiempos. Es esto que mencionaba, todo artículo que ya ha sido dictaminado, ya ha sido arbitrado y ya cuenta con los votos favorables y ya pasó a la parte de la formateo, maquetación, es decir, el trabajo editorial, los PDF, los XML, las distintas salidas, ya que esté en línea sin tener que esperar a los 4, 5, 6, 10 artículos que forman un fascículo. No tiene por qué haber una publicación conjunta de artículos que se agrupan en un número o en un fascículo en la era electrónica. Esto es, para insistir en el tema, los artículos no tienen por qué esperar de manera fija, doctrinaria, por los periodos trimestrales, cuatrimestrales, semestrales propios de las revistas.
en Internet, esto ya no es necesario. Hay que insistir en esto, la publicación de artículos agrupadas en números o fascículos, pues es una concepción, una necesidad de la era en papel, porque en la era en papel no íbamos a llevar un artículo a la imprenta, teníamos que juntar varios para que incluso económicamente costeara. No se gasta lo mismo en papel y en tintas artículo por artículo y no íbamos a andar circulando un artículo, por lo cual se agrupaban los artículos para que costeara el papel y también la circulación de este papel. Y de ahí surgió la cuestión de formar números o fascículos de las revistas. Esto en la era electrónica no tiene mayor razón de ser. Y aquí les hago yo una previa. En realidad, quizá me van a escuchar muy innovador o muy adelantado para su época y todo eso. Yo en realidad soy bastante conservador en muchos aspectos. No soy de los que traen celular a última moda, no uso el potencial que tiene ese celular. Adoro mis libros impresos, sigo buscando libros impresos, adoro la biblioteca en papel. Es decir, no crean que soy una persona que siempre está al grito en la moda, en la cuestión electrónica, que tiene todo tipo de aplicaciones y de gadgets. La verdad no soy así. Pero en el plano técnico editorial sí hay que entender los procesos y desde mi punto de vista a estas alturas, el que las revistas mexicanas no estén con publicación continua sí representa ya un rezago muy importante en relación al estado del arte, al estado de la publicación, no solamente internacional, sino regional. Entonces sí tiene aquí una nota esta presentación de que ya dejen ese conservadurismo, esa lentitud en los cambios. Ya estamos con las revistas electrónicas. Las revistas como tal son un canal que se distingue de los libros prácticamente por su velocidad. Aquí nuevamente yo distingo. El mundo científico teórico necesita sus tiempos, se requiere la lentitud que se requiera. Hay aquí un debate de que por qué tanta prisa, etcétera, que las cosas tienen que cuajar a su debido tiempo, la dictaminación lleva su tiempo. En eso estoy de acuerdo. Pero una vez que estamos en el plano técnico, si el documento ya está dictaminado, entonces sí hay prisa por publicar. Aquí sí entra en juego la prisa. Las revistas se les llama también publicaciones periódicas, a diferencia de los libros. Las revistas tienen el reloj a cuestas, es decir, las revistas desde que nacen como instrumento de difusión se anuncian a sí mismas como revistas periódicas, revistas que tienen que estar publicando constantemente. Lo hacen agrupados en números o en fascículos por una necesidad práctica, económica, física del papel, pero la esencia misma de la revista es publicar más rápido que un libro. Por eso las revistas son el órgano de difusión en particular de las ciencias exactas, las ciencias experimentales, por la velocidad en la que pueden circular la información. Las ciencias sociales también han tenido su propia vertiente de revistas, pero de todas maneras, en todas las áreas, con sus diferentes tiempos de periodicidad, la revista se caracteriza por eso, que es un vehículo de difusión más veloz, más rápido que el libro, ¿no? Comparándolo con el libro. Teniendo ya el mundo electrónico, esto nos obliga a dar un paso más, dejar ya la publicación en fascículos o en números. Esto también consideren, las revistas, los artículos que se publican en una revista no tienen una continuidad temática, es decir, cada artículo trata un tema diferente. Pueden ser artículos que se publican en una revista porque pertenecen a una misma disciplina, pero cada artículo en sí es independiente, es decir, no son capítulos de un libro, no hay una continuidad de que yo necesite leer el artículo anterior para entender uno actual. Entonces, en realidad, temáticamente, un artículo se puede publicar en independencia, con plena independencia de los demás artículos. Aquí nuevamente insisto, las revistas se definen como publicaciones periódicas. La periodicidad se refiere a una regularidad, es decir, una publicación en determinados periodos, una publicación que es recurrente, no es como un libro que se publica y ya, puede tener una segunda o tercera edición, pero no es una revista, no es una publicación periódica como las revistas.
Y las TICs, las tecnologías de información, vienen a radicalizar este cambio, esta posibilidad, quiero decir. Entonces, el objetivo de la publicación continua es acelerar. Aquí la clave es acelerar los tiempos de publicación, de exposición del tema, de difusión del artículo, de apurar la lectura, de acercar más estos artículos al lector y eventualmente de citación. ¿Por qué la prisa? Por matar tiempos muertos. Sí estamos en tiempos de acelerados y distinguiendo aquella parte que hice mención, que es la propiamente académica, epistemológica, etcétera. Ya una vez en lo técnico, sí somos muy técnicos y aquí sí tenemos que apurar el paso. También para los autores, una revista que publique más rápido es más atractiva. Un autor que somete un artículo y se publica después de un año, pues pierde atractivo, ¿no? Los autores en estas épocas, para bien o para mal, están muy presionados. Todo el mundo vimos mucha presión, que ya viene el informe, que ya viene mi promoción, que ya me van a evaluar. Entonces, lo que más quiere uno es que pues el trabajo que uno publicó salga. Si ya pasó la parte difícil, que es la dictaminación, pues sí, es difícil de entender que por qué no se publica, por qué no está ya en línea. Yo pienso que la publicación continua también agiliza el trabajo editorial. Aquí lo puse entre signos de interrogación porque no soy editor directo como tal. La última palabra la tienen ustedes como editores, pero yo pensaría eso, o lo pongo esto al debate, a la discusión, en la medida en que un artículo que ya se trabajó, ya se dictaminó, ya se formó editorialmente, pues ya que salga, ya uno menos, ya tachan un pendiente más. Entonces, pensaría yo que la publicación continua pues agiliza el trabajo editorial, pero bueno, ustedes ya me contradecirán o dirán qué piensan al respecto. También hay que distinguir varios tipos de publicación acelerada. Una es la publicación continua y esta aplica solamente a revistas electrónicas. Hay el caso de revistas que siguen publicando tanto en versión impresa o electrónica, y ahí se aplicaría otro concepto que es la publicación adelantada o ahead of print, que también le llaman. Y aquí consiste en que la versión electrónica se adelanta al número impreso, es decir, el PDF se puede subir en línea en la página de la revista antes que lo que ya se manda a imprenta y circula la revista impresa, perdón. La publicación adelantada es como una publicación continua que se adelanta a la versión impresa. Es más difícil convivir en estos dos mundos, es decir, tener que compaginar o emparejar las dos versiones, empezando por la paginación. Es decir, si yo tengo una revista en papel y tengo su versión electrónica, pues ya son dos versiones que deben ir al parejo. Tradicionalmente, en estos casos, la revista en papel hasta hace unos años venía mandando, la revista electrónica era como una copia nada más, quien llevaba los tiempos era la revista en papel. Después se hizo posible que la revista electrónica le ganara a la revista impresa, pero entonces teníamos estos problemas. Si había un cambio en una de las versiones, pues se tenían que emparejar. Y el caso más paradigmático o el más complicado, yo creo que es el de la paginación. Entonces, llevar una revista en las dos versiones, sí, también se puede adelantar, también se puede acelerar la publicación electrónica, pero es más complicado. En la publicación continua como tal, nos referimos exclusivamente a revistas electrónicas. Entonces, aquí viene una primera distinción, es la publicación continua, que también se le llama Rolling Pass, que se aplica únicamente para las revistas electrónicas, y la publicación adelantada o la Head of Print o Early View, en el cual se publican las revistas en las dos versiones. En las revistas de publicación continua, nada más electrónicas, no hay una paginación secuencial. Desaparece ese asunto de la paginación continuada o secuencial. Cada artículo inicia con la página 1.
Estos problemas técnicos para quizá otros escuchas sonará así como muy nimio, muy eso, que bueno, para ustedes que sí saben de problemas técnicos, ustedes saben todo índice, que coteje el índice, que coincida el índice con la paginación, que el cambio en una página mueve todo el texto, eso nos pasa desde la tesis, desde cualquier trabajo escolar. No es un asunto menor el de la famosa paginación. Y en el caso de la publicación adelantada, pues sí, tenemos que hacer coincidir las dos paginaciones, la de la versión electrónica y la versión impresa. Y, y ambas opciones tenemos que distinguirlas del preprint. Este es otro elemento que coadyuva a publicar aceleradamente los documentos, pero hay una distinción muy básica. El preprint es una versión no arbitrada de los documentos, es decir, no ha recibido una dictaminación de dos pares, al menos. Sí recibe una evaluación técnica, un filtro de un comité editorial o de un grupo de especialistas que valida sobre todo aspectos técnicos de estructuración del artículo, pero no cuenta con la revisión de dos especialistas en el área. No es publicada, por lo tanto, formalmente en una revista y se publica en repositorios que así se llaman repositorios de preprints. El preprint, hay que dejarlo claro, es muy diferente a la publicación continua y la publicación adelantadas, en las que ya sí hay una dictaminación. En esta presentación voy a hacer mucha mención al preprint, quizá a riesgo de enredar un poco los temas, pero aquí hay una doble intención. Por un lado, exponer el dinamismo actual que está teniendo la publicación electrónica a nivel mundial, la presión que este dinamismo ejerce sobre nosotros como editores nacionales mexicanos, que tenemos que ponernos al día. Ciertamente tenemos derecho a una discriminación, es decir, no porque en el mundo estén sucediendo cosas y vayan muy rápidas y tenemos que adoptarlas todas. Es cierto que tenemos que tener nuestro paso, nuestra conveniencia, pero también hay que mediar que no podemos mantenernos haciendo las cosas como siempre se han venido haciendo. Esto nos va a hacer perder competitividad, por así decirlo, que sí aplica, nos va a hacer perder visibilidad, nos va a alejar del estado del arte. En fin, son parte de temáticas que se tienen que ventilar, que tenemos que entender, que tenemos que ubicar. Entonces voy a hacer referencia tanto al preprint, aunque este tema, el tema de hoy es la publicación continua, y voy a meter también algunos puntos de ciencia abierta, que no es el tema actual, pero está todo en realidad relacionado. Y finalmente hay una intención, la segunda intención es hacerles ver que la publicación continua en realidad es un paso básico, elemental, es el más burdo. Es decir, aquí lo que voy con toda la intención es que ya den ese cambio, o sea, ese cambio, digamos, el preprint a mí todavía tengo ahí mis asegúnes, mis dudas. Yo he publicado en preprint, yo creo que es una opción muy válida y muy necesaria, pero bueno, sí acepto que el hecho de que circulen documentos que no han sido dictaminados, pues hay un debate ahí, qué riesgos conlleva esto. Pero el que no estemos ya en publicación continua como editores, y les voy a hacer la comparación con lo que está sucediendo con nuestros colegas en Brasil, es que sí vamos atrasados. La publicación continua ya tendríamos que estar más avanzados. Bueno, esta es la diferencia, la publicación continua y la adelantada, las dos sí cuentan con dictaminación. Efectivamente, el mundo actual editorial está muy cambiado, muy dinámico, más disperso, no sé cómo llamarlo, más entreverado. No es el mundo que sí ya era bastante, ya existía bastante presión. Publicar una revista por la vía tradicional impreso ya implicaba una gran presión, sobre todo por tiempos. Bueno, ahora el mundo, hay que aceptarlo, está más enredado. Tan solo la existencia de preprints ya mete mucho ruido. Una revista que publico tiene, en primer lugar, que definirse sobre la existencia de los preprints. Va a aceptar una revista la sumisión, la dictaminación de documentos que ya están publicados en un preprint. Es decir, va a publicar una revista, un documento que no es novedoso y ya circuló como tal, como preprint, sin dictaminación. Es decir,
la revista le otorgaría ese sello de calidad, pero el documento como tal ya se conoció, ya se publicó, ya circula, ya cuenta con lectores y quizá ya cuente con citas y cuente con Almetrix. Entonces, este es un dilema. Luego hay otros dilemas técnicos que son parte de este enredo de la actualidad. Los dos documentos, el preprint y el artículo formalmente publicado, cuentan con DOIs, y los dos DOIs son diferentes. Ahí ya son cosas que a mí no me gustan mucho, pero es parte de la dinámica actual. Ya un mismo documento cuenta con dos versiones, una no dictaminada, otra sí, y con dos DOI. Luego ya hay repositorios preprints que dan apertura a cierta evaluación, comentarios que en algún momento podrían o apuntan a que ya podría realizarse como un peer review, una dictaminación en abierto, cosa que también las revistas como tal que están realizando una dictaminación, pero lo hacen en abierto, subiéndose al carro de la ciencia abierta, es decir, que la dictaminación ya está publicada en línea. Es más, que publican el artículo sin que éste está dictaminado y la dictaminación va corriendo después de que el artículo se publicó en línea. O sea, queda desfasado la publicación de la dictaminación. Y vamos a ver algunos ejemplos. Luego el artículo también se puede ir destripando en el camino porque los datos se desprenden y se van por ahí y se van a otros repositorios y tienen su propio DOI y se ligan al documento. Entonces vean ustedes ya nada más con estos componentes cómo cambió el escenario. En primer lugar, destaca el protagonismo del artículo sobre la revista, es decir, el artículo ya como que tiene vida propia, él ya se manda solo, ya anda por la vida, ya no anda ahí esperando a otros artículos, ya viaja por otros repositorios. Es más, pudo haber nacido antes como un preprint, ya cuenta con un DOI, sus datos también se le van al artículo, se van a otros repositorios, se pueden citar también los datos, aunque sí refieren a un artículo. Y bueno, sí, aquí la pregunta es si la revista, entonces, ¿qué juega en todo esto? O sea, ve pasar a todos vienen y van y se publican y ya estaban publicados. Es una buena pregunta, ese daría otro debate, no lo vamos a dar aquí. La revista en este momento sigue siendo el que da el aval académico, universitario. Este es un ejemplo del repositorio preprint de Cielo, que bueno, aquí lo pongo, saco a colación, sirve un poco de publicidad, pero aquí también lo que quiero destacar es que hay un documento en preprint que, por ejemplo, no ha sido sometido para publicación y hay otro segundo documento que ya está publicado en preprint al mismo tiempo que ha sido sometido a una revista. Para esto cuenta con la aprobación de la revista. Vean ustedes aquí cómo han cambiado las cosas. Y ya para ir cerrando un poco el tema sobre la publicación continua, traigo aquí a colación esta estadística que hizo Cielo Brasil en el 2017 sobre sus revistas, donde exponen este asunto. Hay dos fechas aquí que se están contabilizando para revistas en distintas áreas del conocimiento. Una primera fecha es de la fecha en la que se somete el artículo a la fecha en que se publica, y la primera columna es la fecha en que es aprobado y a la fecha que es publicado. Es decir, la primera columna es nada más la fecha en la que, una vez que fue dictaminado favorablemente hasta que fue publicado, y la segunda columna incluye la fecha en la que fue sometido, después fue evaluado y aprobado y después fue publicado. Es decir, que la segunda columna incluye las dos fases, no solamente del momento en que fue sometido hasta que fue revisado y aprobado, sino después de que fue aprobado, cuánto tardó en ser publicado. Para no hacerle largo el cuento, ustedes pueden que en resumen de todas las áreas, lleva 12 meses en lo que se somete un artículo hasta que se publica, en promedio. Hay algunas áreas que llevan 15 meses, 13 meses, 11 meses. Aquí el sentido de la publicación continua es que estos tiempos se pueden acortar. Aquí les traigo otro estudio realizado por Eduardo Aguado, Ariana Becerril, y ellos hicieron un estudio también de los días aquí se limita a la primera fase, la fase de la recepción, la sumisión del artículo hasta que fue aceptado.
No analizan ellos en este trabajo el tiempo completo, es decir, de la recepción, aceptación y publicación. Nada más la primera fase de la recepción a la aceptación. Su estudio ustedes lo pueden ver en línea, no me voy a detener mucho, la cantidad de revistas, la cantidad de artículos que analizaron, del 2000, artículos publicados entre 2005 hasta 2018, de revistas de distintos países. Pero la conclusión que yo les quiero traer aquí es que México y Brasil son los países, bueno, aquí también aclaro, estas fechas están declaradas en cada artículo. Ustedes como editores saben que cada artículo viene fecha de sumisión, fecha de recepción del artículo, fecha de aprobación y ya luego hay que incluir también la fecha de publicación. En este caso, vean ustedes, Brasil es el que más tiempo lleva en promedio de todas sus revistas en todas las áreas en lo que se recibe un artículo y se acepta, o sea, se dictamina apenas favorablemente, 213 días en promedio de todo. Y después en segundo lugar, pero aquí en un segundo lugar es en realidad un penúltimo lugar, o sea, sí, México y Brasil son los dos últimos lugares, o quiero decir, los países en cuyas revistas tardan más en aceptar un artículo, es decir, dictaminarlo favorablemente después de que fueron recibidos. Es decir, es una mala nota, pues. El artículo, pues, analiza varios aspectos. Ahí me estoy yendo un poco lento, un poco rápido, voy a acelerar. Ustedes pueden ver que por área del conocimiento también varía. Y aquí llama la atención que las arte y humanidades, por ejemplo, para 2018, son las que menos tiempo consumen entre que reciben el artículo y lo validan, lo dictaminan favorablemente, después siguen las ciencias naturales y exactas y al final ciencias sociales con 12, 13 días. Hay otro segundo estudio que yo traigo aquí a cuento, que este es de Raúl Marcó y Raúl Martínez, también ahí está la liga, y este documento, este PowerPoint, no les dije al inicio, está disponible, después les paso la liga otra vez. Pero bueno, aquí el estudio que ellos realizan incluye los dos ciclos. También contabilizan los días. Una primera parte son los días en los que se recibe y se aprueba, y después entre lo que es aprobado y es publicado. Y el promedio de la sumatoria de las dos fases, es decir, desde la recepción, aprobación, publicación. Y vean ustedes, México también vuelve a aparecer incluso por debajo, es pues sí, el peor o el que más tiempo dilata en procesar artículos. 451 días en promedio en las distintas áreas del conocimiento. Muy por debajo de Argentina, 350, por debajo de Chile, por debajo de Colombia. Entonces sí nos debe picar aquí el orgullo, para bien o para mal. Las comparaciones son molestas. La filosofía y la psicología dicen que no hay que compararnos. Mi esposa me lo dice todos los días. Pero yo insisto en que a veces así para presionarse sí conviene pues ver qué están haciendo los demás, echar ojo, y sí, los datos no mienten. Los mexicanos somos los que más tardamos en procesar artículos. Sí nos viene la pedrada, sí hay que, sí nos queda el saco, o sea, hay que admitirlo aquí críticamente, están los datos, pues. Este trabajo de Raúl Marco compara los dos trabajos, tanto el suyo compara con el de Aguado y Becerril. Y bueno, no lo hago más lento, también tan solo analizando la primera etapa, los dos trabajos llegan a la conclusión que las revistas mexicanas les llevan más de 200 días entre que reciben y aprueban un artículo, y las revistas mexicanas son las que más se dilatan en realizar este proceso. Bueno, ahí Brasil nos gana. También somos el segundo lugar o el penúltimo lugar. Y también cambia esto por disciplinas. La física y la química son las que tardan menos, y negocios y economía la que tarda más. Ya no me detengo más. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la publicación continua? Bueno, si estamos diciendo que entre la recepción y la aceptación se lleva como 200 días, entre la aceptación y la publicación otros 200 días, pues la publicación continua nos permite acelerar al menos esa segunda fase. Si publicamos el artículo una vez que está dictaminado, podemos ganar días. Si es en la revista donde hay más margen de tiempo, en la semestral,
podríamos ahorrar hasta 180 días si multiplicamos los 6 meses por sus 30 días. Puede parecer poco, pero cuando lo vemos en estadísticas agregadas, es decir, una misma revista, todos sus artículos a través de los años y varias revistas en todos sus artículos de un solo país, lo que nos deja es que hay un rezago ya en días y meses y quizás años que nuestra ciencia está tardándose en salir a luz, está perdiendo el tiempo, está perdiendo tiempo para los lectores, está perdiendo tiempo en la citación y en estos mundos de aceleración, que insisto, a mí no me gusta este mundo acelerado, pero en este mundo estamos, no se puede seguir perdiendo ese tiempo. Nuevamente comparándonos porque nosotros pertenecemos, estamos encargados de la colección Cielo México y la red Cielo está coordinada por Cielo Brasil. Cielo Brasil publicó en 2022 sus nuevos criterios de ingreso y conservación de revistas en la colección. Y aquí yo destaco los nuevos lineamientos o los de 2022 que tiene Brasil para el asunto de la publicación continua. Se declara Cielo Brasil, que las revistas deben publicar artículos de manera continua durante todo el año, tan pronto como sean aprobados y editados. La publicación continua contribuye decisivamente a agilizar la comunicación de las investigaciones y así avanzar en la exposición de las investigaciones con ganancias de visibilidad. En el entorno de publicación web, las revistas funcionan como plataformas de publicación de artículos y ya no como paquetes de artículos publicados en publicaciones periódicas. Con la publicación continua, las revistas promoverán un flujo de comunicación y la investigación con beneficios para todos los actores y partes interesadas. La publicación continua es un requisito para indexar nuevas revistas, o sea, en Brasil, al menos Cielo Brasil, ya es un requisito obligatorio. Las revistas ya indexadas deberán adoptar la publicación continua a partir de 2023. Solo en casos especiales aceptarán revistas que no adopten la publicación continua. En el caso de Cielo México, no nos hemos atrevido a hacerlo obligatorio porque sentimos, nos da miedo, decimos, no, se nos van a salir las revistas, no van a querer, se van a inconformar. Y yo creo que estamos mal los dos, tanto Cielo México como los editores. Ya la publicación continua debería ser la norma, deberíamos ya estar como Brasil. Les digo, esto de compararse, pues sirve para tratar de mejorar, es como el fútbol. Sí, le trato de copiar a Brasil por tal de jugarles al tú por tú y si se puede ganarles. Entonces, sí, yo creo que sí deberíamos ya en algún momento pensar que fuera obligatorio. Y muy interesante me parece esta línea de Brasil que dice, los artículos ya aprobados y en proceso de edición para publicación que ya cuentan con DOI, pueden ser depositados por la revista en el servidor Cielo Preprints y en este caso cuentan como artículo publicado. Es decir, además de la publicación continua, que es nuevamente solo hasta el momento en que ha sido dictaminado, en Brasil recomiendan todavía gánale más tiempo al tiempo y sácalo en Cielo Preprints antes de que esté dictaminado favorablemente. Entonces, vean ustedes aquí la presión de tiempos. ¿Vale la pena presionarse tanto estos tiempos, días, horas? En este sentido técnico, yo diría que sí, porque ya está el trabajo hecho, o sea, ya está el artículo, ya está formado. En un caso ya aquí el peso recae en el Cielo Preprint sobre el autor. El autor debe esforzarse por tener un preprint decoroso, que sea ya presentable, que lo lea al público. Y una vez que está dictaminado, pues debe estar en publicación continua. Y bueno, ya aquí Cielo Brasil los amenaza de que si no tienen la publicación continua, que van a quedar fuera. En el caso de la colección de revistas de Cielo Brasil, 278 revistas de las 319 que tiene esta colección, publican con este modelo de publicación continua, o sea, el 87% de las revistas de la colección Cielo México. Veamos el caso, perdón, de Cielo Brasil, veamos el caso de Cielo México. De Cielo México empezamos a impulsar y las revistas lo aceptaron, lo hicieron por iniciativa propia porque sobre ellos recae el trabajo. Desde el 2018, yo veo aquí, por ejemplo, 2019 y 2020 fueron años como que la iniciativa jaló, 2021 todavía bastante. Siento yo que 2022 y 2023 como que ha venido amainando el impulso,
pero en total solamente el 28% de las revistas actualmente vigentes en Cielo México emplean la publicación continua. Aquí yo sí hablo de un rezago, y ya tenemos el caso incluso de una revista en claves del pensamiento que optó por desistir de la publicación continua. ¿En qué consiste la publicación continua? Bueno, la publicación tradicional es esta. Todos los artículos publican de manera alineada. Acaba el periodo de publicación, acaba el primer semestre del año y saco todos los artículos. Quizá uno de esos artículos ya estaba listo en enero, pero se tiene que esperar a junio a que salen todos juntos, independientemente de que hubiera unos que ya estaban dictaminados y formados antes. Todos se alinean y se publican como si fuera una revista en papel. Todos salen al mismo tiempo, el mismo día en que se manda la revista a la imprenta, y después se publican en un OJS o en sus PDFs. Aquí hubo que hacer un cambio, ¿eh? Antes de que entremos a la publicación continua, nosotros en Cielo México impulsamos, y nuevamente copiándonos o alineándonos con nuestros colegas brasileños y chilenos que nos dijeron, no, el periodo semestral, si es de enero a junio, debe publicarse en enero, no en junio. No te esperes a junio, publica en enero. Y en el segundo semestre, que va de julio a diciembre, no te esperes a diciembre, espérate a julio, porque nosotros decíamos, no, pero pues en junio todavía puedo, ¿no? Te tengo todo el semestre. No, si tú publicas de enero a junio, es que todos los artículos se publican en enero. Es más, el número debe salir en enero. Y el número del segundo semestre debe salir en julio. No te esperes a diciembre. Este no es el mayor cambio, en realidad. Si ya están los artículos, en vez de que me lo dejes en diciembre, pásalo a julio y diciembre, o el que tenías en diciembre va a ser el de enero, junio, pero aquí hubo un primer corrimiento de tiempos. Es algo que hace unos años en México no teníamos muy claro. Este es el alineamiento actual. No estoy hablando aquí de publicación continua, simplemente de que la fecha de publicación dentro de la periodicidad es al inicio de la periodicidad y no al final de la periodicidad. Al inicio del semestre y no al final del semestre, al inicio del trimestre y no al final del trimestre, al inicio del cuatrimestre y no al final del cuatrimestre. La publicación continua nos dice que, por ejemplo, si la tomamos un año, 2020, los artículos, pues ustedes lo saben mejor como editores, se van recibiendo en distintas fechas. Se arranca la dictaminación, las distintas evaluaciones, empezando por la del comité editorial, el consejo editorial, en distintas fechas. Y asimismo, la dictaminación va corriendo en distintas fechas. Todos llevan fechas dispares. Es decir, puede ser que incluso que un artículo llegue antes, pero si sus dictaminadores se tarden más, o se vaya a un tercer dictaminador, o el artículo esté ahí problemado por algo y se detenga el artículo 1, y el artículo que llegó en cuarto lugar ya le ganó, ya tiene los dos dictámenes a favor, incluso ya se avanzó en su maquetación, pues que se publique el artículo número 4. No tiene que esperar al artículo 1. O si el artículo 1 ganó en tiempo, si ya está incluso, pues que el artículo 1 se publique desde enero. En fin, prácticamente este es el único asunto de la publicación continua. No todo ese semestre y ese segundo semestre que antes había que estar esperando a que estuvieran ya todos listos, pues no, los artículos se pueden publicar en línea. Y para no pisarnos los pies y no atropellarnos, pues quitemos la paginación, porque, no, pero es que ya tengo el 8, pero y todavía no tengo el 1. ¿Y cómo voy a saber qué paginación secuencial voy a tener en el 8 si todavía no sale el 1, no está dictaminado, no ha habido cambios, a lo mejor le tienen que recortar o ampliar, y el artículo 3 también está en espera? Entonces, no se compliquen la vida. Todos los artículos empiezan con una paginación a partir del número 1 y punto, se acabó el problema. Entonces, esta es en sí la publicación continua. Los artículos van saliendo conforme van quedando. La manera más sencilla de publicar es la de volumen año, es decir, solamente la revista se deshace de la cuestión de fascículos o números y solamente publica por un volumen, que es el volumen el secuencial que lleve la revista, que va con el año. O la revista puede mantener, yo aquí digo de fachada,
por tradición o porque así le interesa la revista, pues su identificación. Quiero mantener mis volúmenes y mis números. Yo era una revista semestral y quiero mantener por cuestión de imagen, de disciplina, de tradición, de organización mental, de referencia, lo que ustedes quieran, pues que yo sigo publicando 2 números al año. Bueno, se puede mantener. Yo digo que esto de manera pues, más formal, y los artículos van a salir con un volumen y un número, que viene siendo el que históricamente ha tenido la revista, pero en realidad los artículos van saliendo y se van publicando en línea conforme van quedando. Y eso sí, pues, con el volumen y el número que tradicionalmente ha mantenido la revista. Esto incluso se puede aplicar para revistas trimestrales. Es decir, se van publicando en manera continua, aunque se van acomodando los artículos con los números que tradicionalmente venía teniendo la revista. Yo aquí quisiera dar un paseo rápido sobre algunas revistas internacionales. Yo escogí algunas muy innovadoras, es decir, de plano que han dado un giro completo en la cuestión de la publicación electrónica. No quiere decir esto que todas las revistas, incluso americanas, europeas, vayan a este nivel o hayan adoptado estos estándares. Tampoco estamos obligados nosotros, y quizá tampoco estamos posibilitados a hacerlos a partir de un OJS. No tenemos quizá toda esa versatilidad que tienen otras plataformas, pero así como hicieron los chinos y japoneses, copiar para mí sí sirve, ver otras ideas, cómo acomodan, romper los esquemas, ver cómo se está moviendo nuestro nicho, eso sí sirve. Entonces, una revista muy famosa, pues son las de la colección PLOS. Y vean ustedes, en realidad ya desaparece. De hecho, uno entra a las plataformas y sí, yo les confieso, causa un poco de desazón. Yo les insisto, quiero hacerme el modernizador, pero sigo siendo bastante antiguito y lo primero que quiere ver, ¿dónde está mi número? Y uno ve que es una plataforma. Están ahí los artículos puestos ahí colgados, pero no ve uno el fascículo, el número, dónde le hago clic. Entonces, ahí hay un primer rompimiento de paradigmas. Y bueno, los artículos pues están en línea y sí, muchos de ellos remiten a un volumen y número, pero el sitio como tal ya no está estructurado a partir de volúmenes y números, sino están saliendo los artículos ahí como pan caliente. Tienen su fecha de publicación, Plus One incluso mantiene ahí un volumen y número y tienen su número de identificación que es propio del artículo, además del DOI, es el identificador del artículo para esta revista, además del DOI. Esto tiene que ver con que el artículo pues adquiere esta independencia que les mencionaba. Anteriormente bastaba el ISSN para toda la revista. Ahora el DOI es como el ISSN para cada artículo. Y aparte un identificator, que es como el número de identificación de cada artículo con el cual la revista lleva cierto control. También las fechas, ahora siempre se incluye la fecha de aceptación, de recepción, la fecha de aceptación y la de publicación, que es propia de ese artículo. Ya no es de todos los artículos. Y vean ustedes, sigue habiendo tablas de contenidos. En esta, quizá las tablas de contenido ahora son más importantes. También la organización por áreas temáticas y todas tienen fechas de publicación diferentes para los artículos. También PLOS incentiva mucho, impulsa mucho la publicación en preprints, y ellos de los artículos no están peleados con el preprints, al contrario, lo promueven. Esta es otra revista, PeerJ, también es, bueno, se caracteriza por este dinamismo. Tienen su número de identificación, además del DOI para cada artículo, las fechas, las 3 fechas que mencionamos, incluyendo la publicación del artículo, y ya vean ustedes, tienen características propias de la ciencia abierta. Hay una recuperación de la evaluación en abierto de ese artículo, o sea, ya hay como una dictaminación abierta de los artículos. Los artículos formalmente publicados por la revista remiten a su versión preprint. Tiene además, en el caso de esta revista, una versión en PubMed, que es como el gran índice del área médica. En esto me lo salto, me voy a acelerar. Y bueno, cada quien tiene sus propios conteos. Ahora las métricas son cada vez mayor importancia, las métricas de los artículos y de los autores
más que de las propias revistas, que siguen estando vigentes, pero son bastante polémicas. Aquí traigo a mención, por ejemplo, esta dictaminación abierta, toda la evaluación y las distintas interlocuciones que hubo, las críticas, los comentarios están disponibles abiertamente y los puede ver el lector. Esto ya forma parte de la dictaminación abierta, lo traigo aquí a colación. No es propiamente el tema de la publicación abierta o continua, pero vean ustedes pues el dinamismo que hay a nivel internacional. Este es F1000, que es otra revista muy dinámica. Aquí los artículos se publican en línea sin que hayan sido aceptados. La aceptación o la dictaminación va corriendo después de que el documento ha sido publicado en línea y ustedes pueden ver ahí qué dictaminador ya aprobó el artículo, ya lo leyó y ya lo aprobó. Y al menos qué versión de este artículo ha aprobado. En una primera lectura tiene un tache, es decir, no fue aceptado por uno de los tres dictaminadores. No ha sido dictaminado por uno de los tres dictaminadores, cuenta con el voto favorable del segundo dictaminador, el tercer dictaminador lo rechazó, pero después lo aprobó. Es decir, la publicación ya está en línea y está corriendo en paralelo su dictaminación. Y el artículo como tal ya está recibiendo downloads y métricas de consulta, de Google, métricas de citación. No sé, aquí no me queda claro por qué ya está en Scopus. Yo entendería que ya fue formalmente indizado hasta el momento en que el artículo fue totalmente aprobado, pero esto también habría que analizarlo. Recuerden ustedes que Web of Science ya tiene también un índice de preprints. Bueno, y el artículo como tal también está indizado en Web of Science. El hecho de que se publique de esta modalidad, publicación continua, no le quita méritos para que sea indizado en estos índices. Y vean ustedes, ahí tiene su e-location, su número de identificación, tiene el volumen que la revista mantiene y su DOI. Entonces, no le quita méritos la publicación continua. Aquí también me voy rápidamente. PeerJ también tiene un repositorio de preprints y en el preprints notifican al lector que ese artículo ya fue aprobado por una revista y fue publicado en una revista. Y bueno, aquí solo quiero traer a colación o hacer referencia a pues esta independencia que ya han tenido los artículos, que ya nacen incluso desde antes como preprints y que siguen vinculados en el tiempo, aunque en cada versión tienen su propio DOI. Ya se me está acabando el tiempo, me falta un poquito. Aquí es la misma situación, es otra revista, prosiguen los de Royal Society y todos los artículos se publicaron en diferentes fechas. Aquí es la que ya comentamos, F1000. Algunos artículos tienen signos de interrogación porque no han sido aprobados por ningún dictaminador, otros ya tienen los 3 votos favorables, otros están esperando la dictaminación, ya están en línea, ya están publicados y ya tienen métrica. Bueno, esto ya me lo paso rápido, ya lo comentamos. Y un caso también, pues demasiado innovador, yo no sé si esto pues debe ser así, pero vean ustedes, es eLife Sciences, es esta revista que en 2021 ya había adoptado una política que solo aceptaba manuscritos de preprints y tenía que estar en bio en estos de BioRxiv y MEXRxiv. Después pasaban a una revisión meramente editorial, después a la revisión por pares y una vez que eran validados por la publicación en por pares, eran publicados en línea. Y bueno, aquí estas son revistas que cobran APC para publicar en acceso abierto. Cobraban $3,000 por artículo una vez que este había sido aprobado. Después modernizaron su política y el documento es publicado en línea antes de que haya sido validado por la dictaminación formal. Después de que fue publicado en línea, se pasa a la revisión por pares, pero de manera abierta. Yo entiendo que es como los otros modelos que les enseñé, se va dictaminando después de que fue publicado.
Incluso van incorporándose modificaciones hasta que ya queda una versión definitiva una vez que cuenta con todas las aprobaciones. Y una vez que está aprobado totalmente, se manda a los distintos índices. A este modelo le llaman publica y luego revisa o luego dictamina. Bueno, si quieren más detalles técnicos sobre la publicación continua, les recomiendo el Manual de Cielo México. Aquí básicamente se retoman los puntos que todo documento aquí en el PDF debe incluir: su DOI, el membrete, la leyenda bibliográfica de la revista, las 3 fechas, su licencia Creative Commons, la paginación empezando del 1 y el e-location, que es el número de identificación que da la revista. Ese sí lo controla, este no es el DOI, es un hilo de numeración que designa la revista, y la revista decide cómo lo va a crear. Este sí tiene que ser secuencial. Me voy un poco rápido aquí. Las revistas pueden ser que lo deriven del propio DOI y hagan ustedes ahí un arreglo. Es decir, este tiene un formato libre. El chiste es que tenga un control secuencial por parte de la revista y que este sí sea muy, o sea, respetado, ¿no? Es decir, que sí sea único. Y aquí hay distintos ejemplos de revistas mexicanas cómo han asignado su e-location. Su e-location ID. No me detengo mucho porque si no ya no va a haber tiempo a las preguntas. Son ejemplos, ¿no? Y algo muy importante es la sección en la que son publicados los artículos. Creo que con la publicación continua la sección adquiere todavía más relevancia porque los artículos se publican en distintos tiempos, pero sí es muy importante que se vayan acomodando en su respectiva sección de la revista. Así van a ir apareciendo en las tablas de contenido en los índices de las revistas. Por ejemplo, una sección muy famosa, la de artículos científicos, muy común. Sí, se define la sección y cada artículo debe definir a qué sección pertenece, porque ahí se van a ir acomodando los artículos conforme se van publicando. Esta es una tabla de contenido, un índice propio de Cielo. Este es propio de una revista y vean ustedes, todos los artículos comienzan a partir de la página 1. No hay mayor problema con eso. No me detengo más en esto. La publicación continua, la regla es que los artículos se publican conforme están quedando, maquetados y dictaminados, y se puede tener una fachada, una formalidad de un volumen único para todo el año, de distintos números a través del año, e incluso hay revistas que ya esto me parece más sofisticado, que abren los 3 números del año y van acomodando los distintos artículos en diferentes números, es decir, se van publicando los 3 números del año al mismo tiempo, quizá por alguna ordenación del tema o alguna estructuración que ellos quieran hacer. Esto ya depende de la revista. Y así son las distintas tablas de las distintas presentaciones o cómo se acomodan. Por ejemplo, aquí una revista que cambió de 2017 a 2018 a publicación continua, optó esta revista por solo publicar volúmenes y en ese volumen se incluyen ya todos los artículos, ya desaparecieron los números. Hay revistas que adoptan la publicación continua, pero mantienen la formalidad de mantener volumen y número, aunque los artículos van circulando y publicándose constantemente, e incluso mantienen números especiales. O sea, se puede combinar. O hay revistas que hacen esto, de que publican sus 2 números del año al mismo tiempo y los van llenando por alguna decisión en particular al mismo tiempo. Se van publicando de manera paralela. Y hay revistas incluso que no quieren tener volúmenes, nunca lo han tenido y simplemente sacan números, mantienen esta formalidad del número. Es muy importante esto para el caso muy particular de Cielo, el que los artículos que nos manden sí tengan muy claramente asignado a la sección que pertenecen. Hay distintas revistas, algunas solamente tienen sección de artículos originales, algunas tienen distintas secciones. Aquí hay 4 ejemplos diferentes. Y bueno, aquí nada más estoy comparando la primera referencia que trae nada más el DOI y después ya 2 referencias que nos incluyen en el e-location. Eso es parte ya de la citación, ya está aceptado como parte de la citación de los documentos.
¿Cuándo es conveniente cambiar de un modelo a otro, del modelo tradicional? Pues se recomienda al inicio del próximo año, ¿no? Para que no los agarren a medias, o incluso si ustedes van a mantener formalmente la periodicidad, pues a partir del número que sigue. Aquí hay que dejar algo muy claro, ya esto es lo último que digo, la publicación continua, pues es esta su intención, acelerar la publicación, pero también hay que reconocer que la publicación continua puede contener alguna trampa. Hemos notado lamentablemente que hay editores que bajan el ritmo de publicación, no sé si se confían o son revistas que van en declive, entonces no mantienen un ritmo de publicación y se escudan en que son en publicación continua. Es decir, como ya no hay esa presión por publicar, ya no tienen un periodo de cierre como antes, entonces de pronto como que no hay una obligación por publicar y son revistas que han caído en su publicación. Esto es una mala nota, es una mala práctica, es que algo malo está sucediendo con la revista y que la publicación continua podría servir como engaño. Entonces, aquí sí hay que estar muy alerta, sería la parte negativa de la publicación continua, que puede servir como escudo o parapeto de una revista que ya está en decadencia o no está cumpliendo o tiene problemas internos. Y bueno, dejé un poquito tiempo, pero bueno, ya aquí ya terminé. Muchas gracias, Antonio. Muy, muy interesante. Tenía varias preguntas aquí, pero ya las fui tachando conforme avanzaba la charla. Hay una, bueno, relacionada al último que acabas de mencionar, de cuándo se tiene que cambiar la revista, siendo, no sé, semestral. Eh, Hay un mínimo, decir, de espacio, decir, oye, enero y febrero no publiqué, pero marzo, abril sí, y luego ya no publiqué después de 2 meses. O sea, ¿es válido dejar ahí como un mes, 2 meses de espacio? ¿Se ve mal o, o qué indica que estén 2 meses ahí inactivos? Ahí sí llevamos los índices y lo debemos hacer, un seguimiento de lo que ha publicado una revista. Entonces, nosotros hacemos cierres por año para evaluar las revistas, cuál ha sido la tendencia de publicación de una revista. Entonces, digamos que la revista se puede dar ese tiempo de 2 meses que no publica. Hay índices que sí determinan que no puede pasar de un número de meses sin el que se haya publicado al menos un artículo. Yo estaría más por llevar este control de publicación anual y eso incluso Scopus, Biblat, Cielo, sí se lleva ese registro. Entonces, una revista que está publicando menos porque adoptó la publicación continua, pues sí es una alarma, es decir, es a lo que me Sí, refería, sí, sí está cayendo algo. Ahora, hay otro sí, problema que hemos visto que revistas se disparan, que publican mucho. Y ese es otro, es que ahí podría ser una revista depredadora. Si una revista de pronto publica, da unos brincos inexplicables, a nosotros nos da la pauta de que ya y está cobrando APC, nos da la pauta de que algo raro está pasando. Pero este es otro tema. sí, sí, Digamos sí. que la revista debe mantener un crecimiento natural, ni caer Sí, ni dar unos brincos así estrambóticos. muy bien. Tenemos una pregunta. Melissa, tienes levantado la mano, puedes abrir el micrófono. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 El caso de mi revista es un poco particular porque yo hago una revista de divulgación científica. Entonces siempre tengo en la vista como algunos parámetros académicos, por ahí algunos otros que no puedo, o sea, que no encajan perfectamente. Ahorita me llamó mucho la atención, Ciencia UNL es una revista que publica todas las áreas de la ciencia. Pero con CONACYT, la última vez que nos evaluó hace siglos, porque no ha sacado convocatoria para revistas de divulgación, nos pidió justo que fuéramos temáticos y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que tengamos, por decir algo, para formar un número de ciencias sociales, para sacar un número de ciencias sociales. Esta última parte me pareció muy interesante, donde podría tal vez abrir varios números e ir alimentándolos, porque la verdad hay veces que yo apruebo un número, pero me tengo que esperar hasta el otro año para publicarlo. O sea, es una cosa loquísima lo que a veces los autores tienen que esperar.
y que nosotros también tenemos que esperar para publicar un número por esta condicionante que me puso CONACYT de que tengo que sacar números temáticos. Pero mi duda va hacia, bueno, una es cuál es su recomendación en este caso específico de divulgación, que creo que no es el caso de la mayoría. Y dos, en divulgación científica yo creo que sí tiene un sentido la versión impresa. Bueno, entonces por ahí lo que me pueda recomendar, porque hay cosas que me parecen muy interesantes y ciertamente tengo un gran problema, o sea, actualmente es una problemática para mi revista el tener que esperar tanto para publicar los artículos. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, es que una revista de difusión tiene otro sentido, tiene que ser incluso, yo diría, hasta más lúdica, más agradable, la visualización, el lenguaje. No tiene por qué tener, yo creo que hasta es contrario, toda esa estructuración entre 3 resúmenes en distintos idiomas, la afiliación de los, digo, lo puede llevar, pero no en ese formato seco de la revista de investigación. Entonces, yo también pienso que la revista impresa tiene mucha lógica y mucho sentido, porque incluso se disfruta más una revista impresa en realidad, se colecciona, se guarda. Es decir, es que no todas las reglas valen Para para todos. y no todas las revistas se tienen que alinear en un mismo concepto. No todas tienen que ser de investigación. Yo creo que todas estas exigencias aquí planteadas sí va más para esta revista que se define como de investigación y es muy importante para los SNI, y más que los SNI es su presencia o la validación del documento en el estado del arte, pues por eso es una investigación original, son revistas de investigación original. ¿Cómo se sella, certifica esa originalidad? ¿En qué momento se publicó? Todas estas fechas también son muy importantes. Entonces, sí tiene otra lógica, son 2 presiones diferentes, 2 dinámicas diferentes. Por lo que tú mencionas, yo estaría de acuerdo. O sea, aquí esta alimentación de 2 números temáticos diferentes, pues puede correr en paralelo. Y yo creo que ahí la revista de difusión tiene otras exigencias y se puede dar más chances en otros aspectos. No tiene que alinearse a la revista de investigación original en todo. Sí, sí es otro sentido, pues. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera encender su micrófono y su cámara? En el trámite del ISSN en México, el autor pide el número completo compilado donde se observe el cintillo legal. ¿Cómo se compila un número de publicación continua donde los manuscritos se paginan iniciando en 1? Digamos, aquí se puede, yo diría, mantener la formalidad. Yo creo que esto sí viene muy a cuento, si hay que enfrentar o justificar ante autoridades como es ISSN, que sí pueden no entender todo esto, pues sí, uno podría llevar, ¿no? Mi revista es semestral y aquí está mi número semestral que corresponde al semestre tal de tal año. No sé, yo desconozco si ellos llegan incluso a cuestionar, oiga, ¿y por qué está iniciando cada artículo con el 1? Ahí sí yo tengo la duda. Y tengo la crítica que procuro reservármela, pero nunca puedo reservármela, que el ISSN está muy atrasado en México y es parte del atraso en México. O sea, tienen unas doctrinas, ideas de abogado que no corresponden con la lógica de publicación científica mundial. Entonces ahí sí yo no sé cómo le vamos a hacer. Yo ya no tengo trato con el ISSN, pero toda la cuestión electrónica se les ha complicado muchísimo. Entonces yo los entiendo porque no puede ser uno rebelde, como les digo ahora, pero el ISSN a veces es una traba que yo no veo en Chile y en Brasil. A mí los colegas de esos países se sorprenden que yo les manifieste, es que aquí en México no se puede porque el ISSN no me deja. El ISSN en Chile, por ejemplo, es el que lleva Latindex y lleva Cielo. Y no hay esta disyuntiva, o sea, y acá el ISSN dice, no, es que no debe ser así. A mí qué me importa lo que diga el ISSN, pero entiendo que si hay un problema, no sé bien cómo se va a seguir dando esa lucha. Yo llegué incluso a pelearme con el ISSN porque me desesperan. Pero bueno, no puede uno perder los estribos. Tiene uno que negociar con ellos. A mí Sí. se me ocurre uno es mantener la formalidad
pero no, pues no sé si cuestionen también con qué... Bueno, yo llegó el caso en el que obligaron a una revista a que mantuviera un volumen diferente para la versión electrónica y uno en papel. La versión electrónica empezó en un año, obviamente posterior al año histórico en el que nació la revista en impreso, hace varias décadas, pero a la versión electrónica le exigieron que iniciara con volumen número 1. Entonces estaban totalmente desfasados, y eso por una idea de ellos. Pues sí. Priscila, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy editora técnica de la revista, de 2 revistas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Justo ahora pensaba en lo que comentaban del ISSN. Nosotros estamos tramitando el ISSN de una revista que era impresa. Cometieron el error de dejarla de imprimir, hacerla solo digital y pedir el ISSN. Y se perdió el ISSN que había del impreso, entonces nos ha costado mucho trabajo solicitar el digital. Y una parte pensaba en esos retrasos, que es sobre antropología biológica, y ya teníamos todo listo, lo presentamos, y como solo tiene 4 artículos, el ISSN solicita y es obligatorio que haya 5 artículos de investigación para que otorguen el ISSN. También tuvimos una cuestión con el título de la revista, que estaba en 2 líneas y que tenía incluido un cráneo, entonces no se podía, se tenía que quitar el cráneo, todas esas cosas que no les tengo que decir, que ya sabemos de los títulos, de la tipografía, que son trabas en lugar de ayudar. Y hay otra revista que justo este año cumple 60 años, y le tenemos la versión impresa y la versión en línea. Nosotros estamos intentando hacerla de publicación continua. Solo que me quedaba pensando, sí, que eso es importante, cómo notificamos o a quién le avisamos que queremos hacer la publicación continua. Nosotros estamos ahorita, empezamos en este año, porque fue una recomendación que hicieron el año pasado, empezamos este año y estamos trabajando en ello. Pero decía, ¿a quién le aviso? Porque me imagino para el ISSN, el autor, le tengo que avisar, pero digamos, como le tengo que avisar a Cielo, ¿a quién le tengo que decir que nos estamos migrando a la versión de publicación continua? Esa era la primer pregunta. Y la segunda, ver las gráficas de los tiempos en que se tardan en dictaminar me dio mucha tranquilidad y paz, porque son horribles esos procesos. Hay unos que estoy viendo aquí, tengo 10 solicitudes de dictamen, todas vencidas, solo 2 contentas, y te escriben para decir que por qué no sale el artículo, por qué no está el dictamen. Y justo había identificado que quienes más me estaban respondiendo rápido eran los investigadores de Latinoamérica, son los que son más cumplidos en los tiempos y me responden más rápido que incluso los propios colegas. Entonces creo que es súper importante eso de que es súper importante eso pues de revisar qué pasa con los tiempos de dictamen. Y la otra cuestión es que no solo es importante para la revista, sino también para la evaluación de los académicos, cómo se va a contemplar y cómo se va a presentar todo lo de los preprints, porque digamos que yo presento ante mi instancia académica que mi artículo ya se subió y que ya se encuentra publicado, pero no es lo mismo que sea un preprint, que esté publicado y que no esté dictaminado, a que sea un artículo que está dictaminado. Entonces, en todas esas, sí, ¿no? Porque hay unos preprints que se suben sin estar dictaminados. Y se puede subir también ya después del dictamen. Entonces, ¿cómo esas situaciones cambian? Y también se tiene que ir actualizando no solo la revista, sino las propias evaluaciones y las instituciones de saber que eso existe y que son otras formas que hay de publicar. Gracias. Pues son muchas, yo tampoco tengo respuesta. Del ISSN, bueno, y de las autoridades, aquí yo no quiero pisar callos, pues yo también a la hora de la hora me alineo con mis autoridades, no crean que soy tan... Sí entiendo que hay que dar avisos y notificar. Yo vería el problema más con el ISSN, que actualmente no sé qué percepción tenga de esto de publicación continua. Por lo demás, yo creo que hay que ser medio atrabancado. Es decir, es que yo les traje aquí el asunto
yo me estoy comparando todo el tiempo con América Latina. Dejen ustedes Holanda y Estados Unidos. Para mí es inaceptable que México, la segunda potencia científica en América Latina, tenga este tipo de rezagos. O sea, entonces hay que ser groseros, o sea, hay que cambiar, no hay que tener tanto miramiento, somos muy burocráticos, muy mediatizadores, muy... Yo en un momento a un editor de la misma universidad mía, de la UNAM, le dije, haga lo que quiera, si quiere no cambie. Yo asumo que en una universidad donde nos pagan por innovar, tendríamos que estar incluso adelante. Es más, si experimentamos y nos sale mal, no hay problema. Sin embargo, hay como una fijación a ciertas tendencias que yo no entiendo. Entonces, yo pienso que los cambios siempre son bruscos, hay que dar el brinco. Yo, el caso de la publicación continua, ustedes se me pueden contradecir porque ustedes llevan la parte práctica, pero fuera del brinco, que yo creo que puede ser de diciembre a enero, pues hay cuestiones logísticas, yo no lo veo tan complicado y los autores hasta se van a ver beneficiados. Si un autor ve su artículo inmediatamente publicado, le va a gustar. La cuestión de los preprints, yo comparto contigo, tengo esos mismos dilemas, hay todo un debate internacional, incluso con el COVID, que hay quien dice que ayudó, que aceleró incluso la investigación en vacunas, pero también hay quien dice que se distribuyeron documentos que no estaban validados, que fake news, que ocasionaron más problemas, pero también siento que el preprint es como una deriva lógica de la era electrónica, es decir, ya se puede subir, se puede publicar cualquier documento en ResearchGate, por ejemplo. Entonces, ciertos repositorios que tengan cierto filtro académico ayuda y que estén en un eslabón de que, mira, yo estoy declarando que es un preprint, no estoy diciendo que está formalmente y se está ligando o está siendo potencialmente revisado. Y luego viene el asunto de la dictaminación abierta, que yo no sé qué tanto funcione, qué consistencia tenga esa evaluación. Tengo también los mismos miedos, ahí sí no soy tan revolucionario, pero si uno piensa en el estado actual, el sistema actual también ya está quejándose. Hay muchas revisiones hechas al vapor, hay mucha complicidad. Es decir, ni el sistema nuevo nos da miedo y tiene muchas dificultades, pero el sistema viejo también ya está deteriorado. Entonces, ahí tengo la duda. La verdad, quizá daría para otro tema. Y también otra pregunta que hacen aquí respecto de los APC. ¿Qué opina Cielo? Bueno, el APC a nivel internacional pues se ha convertido pues en la coartada para que las grandes editoriales monopolistas y rentistas pues pasen de cobrar sus suscripciones, sus costos de suscripción, que son rentistas inflacionarias y monopolistas y millonarias y excesivas, a los APC. O sea, un APC de 3,000, 5,000 dólares, y hay hasta de 10,000 dólares, pues es una grosería, no se justifica económicamente, no hay un costo de producción que lleve tanto dinero, es una mentira, es una inflación propiciada o posibilitada por una posición de poder de mercado de estas editoriales. Entonces, los APC tan altos, pues es un dilema en el que está atrapada las revistas que están monopolizadas por editoriales comerciales. Ahora, puede haber un APC bueno, un APC decente. Hay quien opina que no. Nuestros colegas de Redalic dicen que no, que todo APC es polémico. Yo pienso que puede haber APCs que sí cumplan su cometido, es decir, hacer sostenible una revista. Las revistas tienen cada vez más exigencias, cada vez se les pide que más formatos, que no es necesario, y muchas personas de los cuerpos editoriales no tienen futuro profesional. Es decir, si no están contratadas por una universidad o son contratadas por honorarios, tienen una situación precaria. Entonces, pudiera ser que el cobro de APC en ciertos márgenes, quizá comercio justo, no sé cómo llamarle, pues sí sea una alternativa financiera. Ahora, el cobro de APC, como todo de dinero, sí levanta apetitos y sí es una tentación. Yo no sé, una revista de las nuestras, si ya cobrando APC se empiece ahí a depravar el asunto. Es decir, ya viendo dinero sí se puede convertir en negocio. Ahora, las revistas nuestras institucionales también a veces están muy amafiadas, es decir, no hay un cobro, pero también hay grupos de poder, grupos de control, amiguismo, compadrazgo. En fin, son problemas. Yo creería que en teoría un APC no es estrictamente algo malo.
En Cielo México no tenemos muchas revistas así, por Cielo México no prohíbe que se cobre APC, porque tampoco se ha dado el caso. En Cielo Brasil sí se aceptan revistas que cobran APC, se ha adoptado otra nominación para no usar la palabra APC, y en Brasil lo justifican porque dicen, se exige que el artículo se publique en inglés, que se haga una traducción, que los XMLs, pues para cubrir todos estos gastos, sí hay revistas que están cobrando por publicar. Cielo Brasil las acepta, nosotros eventualmente en Cielo México las vamos a aceptar, no hemos tenido el caso, bueno, tenemos como 2 revistas que sí cobran por publicar, y ahí sí tenemos que vigilar que no se conviertan en depredadoras. Eso sí es algo que hay que observar. Sí, muy bien. Roberto, y finalizamos con Natalie. Ok, me llamo Roberto Flores Garza, estudié en FACPIA, actualmente estoy en la Universidad de Iztlahuaca, CUI. Tenemos ahorita 4 revistas. Me invitaron como técnico en la primera revista, que es de criminología. Ya tramitaron el ICSN, pero la primera publicación la colocaron de enero-junio. En esa yo no participé ya en la segunda. Entonces, mi cuestión es de que si publicaron en junio y han estado publicando el siguiente volumen en diciembre, se puede corregir eso si ya está tramitado por ICCN. Pues, es decir, que inicien la publicación continua a partir de junio, O digamos sea, que a partir de julio. O sea, pusieron enero-junio, pero la publicaron en junio y así la han estado publicando. Yo entro en la segunda publicación y la publico en diciembre, pero pues ya viendo ya más con lo que acabo de escuchar con usted, sí afecta. Mi duda es, si yo en la plataforma de OJS le cambio en vez de que sea enero-junio, ponerle junio-noviembre, ¿afectaría en algo si ya lo tramitamos en el ICSN? Pues ahí la verdad yo lo ignoro porque les digo, ya no he tenido, es que yo antes tenía mucha vinculación con ISSN y ya lo he perdido, ya no estoy en un área de trabajo que tenga esa relación y había reuniones también y tenía incluso el correo y todos los encargados de ISSN. Pero lo que sé es que ISSN sí es muy estricto en este tipo de detalles. Entonces, yo lo que recomiendo, no sé si funciona, es que se mantenga la formalidad de enero, junio y julio, diciembre. O sea, la revista sigue siendo semestral y tiene sus fechas de cierre Ok. semestrales. Pero en el Inter se van publicando los artículos. O sea, nadie vio nada. No, ahí lo único que se ve es que cada artículo empieza con 1. Y no Ujú. sé si el SSN llega, oye, pero ¿cómo es posible que publiques cada artículo a partir de la página 1? No sé si se dé ese caso. Ya se me hace mucha intromisión, pero Entonces le diría al editor, regularte en cuestión de enero-junio, ya no publiques en junio. enero, ajá, bueno, digamos, ahorita estamos en marzo, ahorita cerrarían en junio, ¿no? Ajá. Yo, yo recomendaría que por orden quizá mental y de disciplina, que empezaran a partir del segundo semestre. O sea, este semestre que lo cierren en junio, ya como van, para no complicarse y planear bien su flujo para el segundo semestre. A partir de julio empezarían a publicar artículos conforme estos estén quedando. Tienen que ya ordenar su e-location para cada artículo, publicar todos a partir de la página 1. Yo haría esa recomendación, que ya es un cambio que para nuestro ambiente es muy fuerte de un semestre a otro, Ujú, pero sí. digamos, para no darlo así tan en frío, pues esperarse a julio, para ser más prudentes, para alinear a todo el equipo, porque yo sé que, yo soy muy irreverente en esto, pero yo sé que ocasiona muchas molestias. Hay gente que se altera mucho, o sea, no, ¿cómo? O sea, se desgarran las vestiduras, es un desastre, ya destruiste todo, no entiendo nada, ya me lo cambiaste. Casi cada cambio tecnológico implica muchos cambios psicológicos. La gente prefiere una vida más ordenada. La vida antigua era más bonita, yo estoy de acuerdo.
Pero ahorita ya de veras tener la publicación continua yo la veo ya como obligado. Pero bueno, para tener un cambio más terso, más consensado, mínimo dejarlo al otro semestre y a mí se me ocurre. Yo lo recomendaría más así, para alinear Ok, a todos los miembros del equipo. ok, entonces ya no le muevo en la plataforma y nomás les digo que se regularicen a como lo tienen en enero junio. Es lo que entiendo. Pues sí, yo me seguiría porque hay que cambiar la paginación. O sea, ahorita tienen ya un formato de paginación, no tienen ni locations, tienen que tener DOI, tienen que asignar un identificador propio de la revista para cada artículo. De hecho, ya vamos en la quinta, perdón, en la quinta publicación y ya queremos entrar a Latindex, solamente que pues es necesario tener un DOI, ¿no? Sí. Entonces En la, primero tramitamos el DOI y luego ya Latindex. en Latindex, en Latindex no es necesario tener todo. Ok, Se evalúa con más puntaje mientras más tengas, pero la revista ya puede solicitar su inclusión. Pero muchas yo gracias. insisto que para el cambio, yo no sé el equipo de ustedes cómo esté conformado, pero yo lo que sé es que el informático entiende una cosa, el editor en jefe, que luego es una persona más grande como yo, ¿verdad? Es más necio, o no sé, somos distintos equipos que tienen distintas ideas, pues. Entonces, Sí, para orquestar todo eso, pues lleva su tiempo y su justificación. Aquí en la UNAM no han dado el cambio y hay mucha resistencia. Y mm, presumimos ser la UNAM y que la UNAM no sé qué. Yo la veo muy resistente a la UNAM, así lo digo abiertamente. Ya deberían estar todas en publicación continua, pero ok. no se da el caso. Muy bien, gracias. Finalizamos con Natalie. Hola, 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 Dago. Hola, Hola. doctor. Hola, Pues tomo estos minutos para comentarles algo que acá nos comentaron en el espacio de jurídico, precisamente con esta pregunta de si ya estoy dado de alta con mi SSN con una periodicidad, ¿cómo le hago para pasar a publicación continua? Pues como lo dijo el doctor, sigamos respetando la formalidad, pero haciendo la publicación continua. Es decir, ustedes tienen que continuar con la periodicidad que dieron de alta en ISSN, pero a lo largo del año, de acuerdo a los números que ustedes atribuyeron a ese periodo, pues pueden ir publicando en continuo. No es que le tengamos que avisar al ISSN que ya somos continuo, nosotros seguimos publicando los números durante el año, aunque a través de todo el año estemos publicando en los diversos números abiertos. Correcto. y nada más un Bueno, pues comentario. finalizamos. No sé, Nada más, ¿vas a...? es que preguntan, yo publicaría con la paginación seguida porque solicitan todo el volumen completo los del ISSN. Ya nada más contesto eso. También preguntaron sobre Sí. la Head of Print. La Head of Print es más, bueno, es aplicable sobre todo les digo, para revista impresa que tiene versión electrónica, entonces ahí las deben compaginar. El problema de todo esto es esa compaginación y esa coherencia, si tienen versión impresa y versión electrónica, la paginación, ustedes lo han visto que el cambio en un artículo por alguna dictaminación, el que cambia el tamaño de una gráfica, el que se agrega otra, cambia de una página, se convierte en dos, y esa ya cambió toda la paginación de lo que sigue. Entonces, ahí donde yo veo que se complicarían si tienen una paginación continua o seguida. Pero bueno, eso ya lo podemos. Sería ya todo de mi parte. Entonces, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. La grabación, tanto la presentación, se las vamos a hacer llegar por correo para que no se preocupen. Es un tema muy interesante que da para más tiempo, pero no tenemos mucho tiempo. Pues queda abierta la invitación, Antonio, para luego otra plática más extensa. Veo que hay muchas dudas sobre los preprints, la publicación adelantada, todo eso. Entonces, probablemente futuro cercano podemos hacer otra charla sobre lo mismo. Les agradezco mucho a todos, les agradezco mucho, Antonio, la presentación del día de hoy. Mañana hay sesiones presenciales, voy a ver si las puedo, las condiciones del inmueble no me permiten mucho tener ahí, no hay red, vaya, entonces voy a estar con mi celular a ver si puedo grabarlas. Viene Guillermo Chávez también de la UNAM,
Entonces, quedan invitados los que estén acá en Monterrey para asistir presencial. El jueves tenemos también otra charla. Hay un maestro que no le gusta el APA. Entonces, va a dar ahí pues sus motivos de por qué ya no debemos usar APA, debemos usar Chicago, Harvard, etcétera, ¿no? Entonces se me hace muy interesante para los auditores. Vengo yo después para hablar de algunas características de calidad que deben tener ahí con el OJS y los esperamos ahí. Igual en la misma página viene el registro, los esperamos el jueves, mañana los que puedan presencial y el viernes también los que puedan presencial. La grabación se las hacemos llegar sin ningún problema, de la presentación también. Y pues nuevamente, Antonio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por estar presentes y nos vemos en la próxima. Pues gracias a todos ustedes por asistir y aguantarme esta hora. Gracias, ya estoy al pendiente. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.